hay una noticia internacional que tiene mucho que ver con nosotros, aunque no se menciona a la República Dominicana por ningún lado. Hoy se publica que la Unión Europea se dispone a actuar rápidamente para imponer, ampliar las sanciones que le ha impuesto al gobierno de Venezuela por haber hecho unas elecciones sin garantías el pasado 20 de mayo. Los ministros de Exteriores de los 28 países europeos tomaron la decisión ayer. Dicen ellos que como respuesta a la falta de credibilidad de las elecciones que organizó el régimen de Maduro, con la ausencia del grueso de la oposición. Entonces, ellos tienen una línea que me parece muy buena, aunque esto no es lo principal, y es tomar medidas de sanciones que no dañen a la población. Por eso no hay medidas de carácter económico y no hay medidas generalizadas. Las medidas son contra las personas de los funcionarios del Estado venezolano. Son sanciones individuales de impedimento de entrada a la Unión Europea y también de embargo de intereses económicos que tengan esos funcionarios en países europeos. En toda Europa, en la Unión Europea. Bueno, no en toda Europa, porque algunos países no están en la Unión Europea, pero son 28 países del mundo desarrollado. Entonces, las primeras sanciones se las aplicó la Unión Europea al régimen de Maduro en enero de este año. Uno de los afectados fue el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Tiene prohibida la entrada a la Unión Europea y la otra medida que señalé, no se ha dicho si ese señor tenía intereses económicos en Europa, pero si los tenía, los perdió. Entonces, dice la declaración del ministro español Alfonso Dastis en una conferencia de prensa en la que se anunció esta medida, dice: esperamos que el incremento de la presión también de países de la región latinoamericana convenza al régimen de que la única salida es el diálogo. Bueno, ¿por qué decimos que esto tiene una importancia enorme para la República Dominicana? Porque es un buen precedente que se sancione a países, ya no por un fraude electoral, ya no como un hecho específico, sino como el hecho de realizar elecciones injustas. ¡Qué buen precedente! La comunidad internacional debe ampliar eso, no solamente con un régimen de fuerza como lo es el de Maduro, con cualquier régimen tramposo, con cualquier partido que se encarame en el poder y después no haya ninguna posibilidad de quitarlo por la vía de las urnas. Porque si roban lo suficiente, serán imposibles de quitar, imposibles de remover. Y naturalmente lo hacen realizando elecciones injustas. Pero injustas no quiere decir sacar votos de un partido y echarlos de otro dentro de una urna. Eso es un extremo. Eso lo llegaron a hacer cuando Balaguer. No, es si usted organiza elecciones cerciorándose de que la competencia no sea justa, no sea equitativa. Usted recibe dinero sin límite de quien se lo quiera dar, pero además coge dinero del Estado, recursos del Estado y lo emplea para promover una candidatura. O usa la propaganda oficial para promover un culto a la personalidad que ya no es cosa del siglo XXI.
un culto a la personalidad. Hemos estado viendo, y prácticas como esta, un hombre muy humilde le pidió algo al presidente y han hecho una publicidad enorme porque el presidente le dio lo que él quería. Eran creo que electrodomésticos o cosas así. Es decir, ahí está San quién, ahí está este Mesías que toca a un paciente y lo sana. En este caso lo sanó de miseria o de arranque, ¿verdad? Porque una persona toca a otra persona, hay una solución, entonces hay que adorarlo. De momento se organizan rezos. Uchi. Entonces ese tipo de cosas que no son hacer un fraude específico, qué bueno que se está comenzando a considerar por qué Venezuela, y tienen razón. Ahora vamos a extender eso, a ver si tenemos gobiernos más legítimos. Bueno, y antes de irnos a la pausa, Uchi, mencionar lo que está ocurriendo en España, porque a propósito de los criterios que a veces se utilizan aquí para dejar en libertad o no a la gente, ayer la Audiencia Nacional decidió enviar a prisión al ex tesorero del Partido Popular, así como a otros importantes dirigentes de esta organización política, por considerar que en el momento en que se ha emitido la sentencia que los manda a prisión por más de 30 años a cada uno, estamos hablando de Luis Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, el exalcalde de Majadahonda, que es una comunidad de Madrid, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid. Los tres fueron condenados a 33, 31, 38 años de prisión por el caso que hemos comentado recientemente, que está relacionado con fraude y con corrupción desde el gobierno del Partido Popular a través de una red que se encargaba de sobrevaluar obras. Sí. Y cuando sobrevaluaban esas obras para concedérselas a ingenieros específicos, se cobraba una cuota y se beneficiaban de esos recursos personas del Partido Popular, y esos ingresos eran manejados a través de una nómina B que manejaba el señor Luis Bárcenas, tesorero del PP. De eso se trata. Y se parece mucho a ejemplos que hemos visto aquí, sí, y que incluso están en los tribunales. Pues ayer la Audiencia Nacional decidió enviar a prisión a estas personalidades precisamente porque entiende que ahora, con la decisión adoptada, aunque ellos estén apelando, se aumenta el riesgo de prisión. En el caso de Bárcenas, incluso, los jueces dicen que hay una parte del dinero, y el Ministerio Público sostiene esto en los tribunales, que una parte del dinero no ha podido ser localizado, razón por la cual no descartan la posibilidad de que Bárcenas tenga dinero todavía en cuentas en el exterior que no han podido ser detectadas. Si se escapa, tiene mayores posibilidades de evadir la justicia. Por esa razón, ayer ingresaron estos tres a prisión inmediatamente. Sí. Están citados para este miércoles otros 12 imputados en este caso, para conocer si van a prisión de inmediato, si se les concede libertad condicional, porque el juicio final no ha llegado, porque están apelando, o hay una parte del proceso legal que está digamos que sin concluir. Y en lo que tiene que ver con la parte política, toda esta situación obviamente está apretando las tuercas al presidente Mariano Rajoy, que ha decidido adelantar las votaciones para la moción de censura que propuso el Partido Socialista para finales de esta semana. Con esto lo que se entiende es que la moción de censura lo que busca es destituirlo del gobierno y que se cree un gobierno encabezado por un representante de otra organización política. El Partido Socialista Español lo que está buscando es encabezarlo directamente a través de Pedro Sánchez, que es su principal representante, y no tienen los votos suficientes. Entonces Rajoy está adelantando la votación para finales de esta semana, porque de esa manera dificultaría que logre los acuerdos necesarios para poder destituirlo, pero obviamente este caso de corrupción está impactando directamente el gobierno del Partido Popular en este momento en España. Hay algunos países donde la corrupción molesta a los ciudadanos se plantan, la justicia escucha, aunque el proceso duró 10 años, ha habido consecuencias que están satisfaciendo las expectativas de la población, y yo creo que eso es importante. Una de las condenas es a 52 años de cárcel a un gran empresario que participó en todas esas sobrevaluaciones.
Y agrego algo más a esas sanciones de la Unión Europea a Venezuela por haber hecho unas elecciones que no se consideran libres. Oigan esto. Esto es textual de la Declaración de la Unión Europea, que las acciones de los funcionarios del gobierno de Venezuela en la organización de esas elecciones constituyen, oigan esto, una falta de respeto a los mínimos estándares democráticos. Ese es el motivo de esas sanciones. Una falta de respeto a los mínimos estándares democráticos. ¡Qué buen precedente! Repito, hay que ver más allá de Venezuela, porque eso lo van a encontrar, aquí lo van a encontrar. Pero además, que consideran que las elecciones venezolanas no fueron ni libres ni justas. Si ponemos las elecciones dominicanas de todos los últimos años sobre esa misma mesa, las podrán ver libres y justas. Entonces, la comunidad internacional hace muy bien, en este caso la europea, en responsabilizarse de este asunto, pero tiene que avanzar más, ampliar su visión y entonces ver la falta de competencia justa en cualquier país, no solo en Venezuela.